Mateo 25, verso 14. Y si tú ves un título, normalmente algunas Biblias tienen un título y el título que está ahí encima del verso 14 dice Parábola de los talentos. Es decir, en este momento vamos a estar viendo la enseñanza del Señor Jesús que se le llama Parábola de los talentos. Ya lo hemos explicado anteriormente, pero para bendición de aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar esto, una parábola es una manera de enseñar, es una manera predilecta, preferida para enseñar del Señor Jesucristo. ¿Y qué es la parábola en sí? La parábola es una comparación del reino de los cielos, de las cosas del reino de los cielos, de cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos, pero tomando un ejemplo de la vida cotidiana, de la vida común y corriente. Con un ejemplo de nuestra vida normal, el Señor Jesucristo enseña cosas que corresponden al reino espiritual, al reino de los cielos. Y dice así el versículo número 14. Así empieza la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como. Ahí está, ahí empieza y de ahí podemos deducir inmediatamente, esta es una parábola. Dios ahora, el Señor Jesucristo, nos va a estar utilizando un ejemplo de la vida cotidiana para mostrarnos una verdad del reino de Dios. El reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos, que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Señor Jesús está poniendo este ejemplo como si una persona que tuviera los medios, que tuviera sus recursos y de repente tiene que emprender un viaje lejano y llamó a sus siervos. Si vemos esa palabra siervos, para nosotros es un poquito difícil de entender, porque no es algo muy común que se dé en estos días. Pero si nos vamos a aquellos tiempos, a las personas las compraban o las personas se vendían a sí mismas para luego estar entregadas al servicio. Tú comprabas una persona y la tenías para tu servicio, o la persona se vendía a sí mismo para estar al servicio de alguien más. Se convertía en un esclavo. Así que el hombre llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Exactamente lo mismo si está utilizando este ejemplo para ilustrarnos una verdad del reino de Dios. Todas las cosas fueron hechas, toda la creación ya está lista y al final de la creación, la corona misma de la creación, cuando Dios forma al hombre y a la mujer. Y todas las cosas creadas son entregadas, son puestas en las manos de Adán y de Eva, del hombre y de la mujer. Todas las cosas ahora encargadas, no en propiedad del hombre y la mujer, sino la propiedad es de Dios. Él las hizo, Él las creó, son de Él y le da la responsabilidad al hombre y a la mujer que se encarguen, que tomen el control de todas las cosas, pero en lugar de Dios, porque Él las está dejando en sus manos y Él se va a apartar, por decirlo de esa manera, dejando todo encargado en manos del hombre y de la mujer. El hombre que se va lejos llama a sus esclavos, a sus trabajadores, a sus empleados, los llama y les entrega sus bienes. Podemos entender entonces que cuando dice les entrega sus bienes, no es que sean los bienes de ellos, les entrega sus bienes de Él. Los bienes de Él se los deja a ellos como responsabilidad, que se encarguen, que trabajen con ellos, que los cuiden, que los guarden, que tengan el manejo y la administración de esos bienes. Versículo número 15.
a uno de sus siervos, a uno de sus esclavos o de sus empleados, como tú le quieras llamar, pero entendiendo el sentido de la palabra original, esclavos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Vamos a aprovechar este momento para hacer esta aclaración. Si tú estás leyendo la parábola de los talentos, te estás dando cuenta que se refiere a recursos materiales, a recursos económicos. Pero como se trata de la palabra de Dios, fácilmente podemos traspolar esta enseñanza, la podemos aplicar a todas las áreas de nuestra vida. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Acompáñame, dobla la hoja y donde estás en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y vámonos a Job capítulo número 1 y verso 21. Dice Job: desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Traía pañal? No. ¿Traía alguna capita encima? No. ¿Traía alguna coronita? No. Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. De la misma manera voy a partir de este mundo. Así que si vamos a empezar a darnos cuenta qué es lo que nos ha sido dado, qué es lo que nos ha sido entregado como responsabilidad para manejar y que es propiedad de Dios, el cuerpo. Dios me ha dado ojos, Dios me ha dado oídos, Dios me ha dado brazos, piernas. Dios me ha dado también, juntamente con mi cuerpo, ciertas características, que si soy de piel morena, que si soy blanco, que si mis ojos son de un cierto color. Dios también me ha dado ciertas características, o soy hombre, o soy mujer, varón, o soy una mujer, soy del sexo femenino. Dios ha puesto todas esas características y también una cierta capacidades, características, habilidades, cierta fuerza. Me ha dado también capacidad mental, a unos de cierta forma, a otros de otra forma. Si hablamos de fuerza, algunos tendrán poca fuerza, otros tendrán mucha fuerza. Si hablamos de habilidades, unos tendrán cierta habilidad física más que otros. Otros tendrán menos la habilidad física, pero otros tendrán mayor habilidad, mayor capacidad mental para resolver ciertas cosas mentalmente, etc. Desnudo salí del vientre de mi madre, empezando por el cuerpo, empezando por las características de mi cuerpo, empezando por las capacidades que Dios me ha dado. Todo Él me lo ha dado y no me pertenece. Le pertenece a Él. Soy una criatura de Él. Soy un siervo de Él. A Él le pertenecen las cosas y las tengo como una responsabilidad delante de Él. El cuidado de mis ojos, el cuidado de mis oídos, qué cosa veo, qué cosa escucho, qué hago con mis brazos, qué hago con mis piernas, qué hago con la fuerza que Él me da, qué hago con mi capacidad mental. Y hay personas que tienen una habilidad mayor que otras, ya sea física o mental. Pero luego también el Señor nos ha dado talentos, un talento especial. Hay personas que son muy hábiles para hablar, para comunicarse. Hay otros que no somos tan buenos para hablar, pero hay algunos que con la pura palabra convencen a alguien. Ese es un talento, ese es un don especial que Dios pone en alguien. Habrá quienes sean muy amigueros, que les guste tener muchos amigos, pero habrá quienes lo sigan las personas, o sea, tienen tal atractivo en su manera de ser, en su personalidad, en su forma en que ellos se dan y se mueven, que la gente los sigue. Es un don
Es un talento. Exactamente como aquel dice, oye, este tiene un talento especial para manejar los números. Este tiene un talento especial para desarrollar tal o cual cosa. Este tiene un don especial para la música. Estaba platicando con mi amigo Blake allá en la Florida, en West Palm Beach. Él vive cerca de Miami y me platicaba de sus hijos y me platicaba específicamente de su hijo, el pequeño, el menor, que ya no es tan pequeño, Christian. Y dice que él entró a la banda de la escuela. Y cuando entró a la banda de la escuela, él empezó a tocar el clarinete, pero tiene tal habilidad, tiene el talento de la música. Ahorita no solamente toca el clarinete, toca saxofón, toca piano, toca guitarra. El instrumento que le pongas enfrente, el muchacho lo toca. No solamente tiene ciertas características y ciertas habilidades que ya vienen con sus características, sino aparte talentos especiales que Dios te da. Tiene un talento especial para los negocios. Esa es la palabra de Dios. Y todos esos detalles son cosas que no nos pertenecen. Son cosas que Dios nos las ha puesto, nos las ha dado para que nosotros las usemos, las pongamos a trabajar. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio uno. Mas aparte de los talentos personales, Dios también a cada uno de nosotros nos ha dado, ha puesto en nuestras manos recursos. Que si tengo casa, que si no tengo casa, que si tengo un ahorro, que si no tengo el ahorro, que si tengo un coche o no lo tengo, que si tengo, etcétera, etcétera, refiriéndonos a los recursos materiales, a las cosas materiales. Esas también Dios las ha puesto en nuestras manos. Y no son sus, como decíamos ahorita, sus de ellos, son sus cosas, son sus de Dios y las pone en nuestras manos, así como puso toda la creación en manos del hombre y la mujer, para que ellos tuvieran la responsabilidad de encargarse de la creación. Así nosotros, al cuidado, con la responsabilidad de manejar lo que Él nos ha dado. Mi vida no es mi vida, es de Él. Mis piernas no son mis piernas, no son mis ojos, son de Él. Hay esta habilidad, esta capacidad mental, no es mía, es de Él. Y las cosas que Él pone en mí para que yo las maneje y yo las administre, es mi responsabilidad hacerlo para Él y para agradarle a Él. Así que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 1. Y dice, a cada uno conforme a su capacidad. A cada uno conforme a su capacidad. Ve la manera en que Dios hace las cosas. Ve la manera como Dios resuelve las cosas, cómo Dios hace lo que tiene que hacer. No se trata de ser buena gente, no se trata de ser buena onda, no se trata de ser pasalón. Aquel hombre que se está yendo lejos está entregando los talentos y recursos a sus esclavos, a sus trabajadores, a sus empleados y cada uno conforme a su capacidad. Te voy a poner un ejemplo. Una pareja tiene 2 niños, un niño de 12 años y una niña de 10 años. El niño, juguetón, el niño corre para acá, corre para allá, de repente lo andas buscando, no está en la casa, pues ¿dónde estará? Y lo vas y lo encuentras allá en casa de los amiguitos, regresa, tienes que andar atrás de él para que haga la tarea, tienes que andar detrás de él para que haga esto, y luego tienes que estar atrás de él para ver si lo hizo, si no lo hizo, ya se acostaría, no está acostado, está todavía viendo la televisión, tienes que andarlo, en pocas palabras,
cuidando. Y la niña de 10 años, el niño de 12, inquieto, y la niña de 10, muy tranquila, pero muy responsable. Para cuando tú le preguntas si ya hizo la tarea, ya la hizo. Siempre está donde debe de estar. Si va a salir, te avisa. Siempre al pendiente de las cosas y responsable con papá y mamá. Entonces la pareja van a salir una noche. La señora tiene un pastel en el horno, por poner ese ejemplo, pero se tienen que ir ya y hay que apagar el horno en media hora. Yo te pregunto, ¿a quién le dejarás encargado que apague el horno en 30 minutos? ¿Al niño de 12 años? ¿El inquieto? ¿El que luego no sabe ni dónde andas? ¿No sabes ni dónde lo vas a pescar? ¿Luego tienes que andar atrás de él para que haga la tarea? ¿O la niña que tú sabes y que la experiencia te dice no te va a fallar? ¿A quién se lo encargarías? Pues obvio, a la niña. De la misma manera, conforme a la habilidad que nosotros tengamos para responderle a Dios en el encargo que Él nos ha dado, de las cosas que Él pone en nuestras manos, de esa misma manera Él pone lo que tenemos que tener para el cuidado. Él lo pone, Él pone esos recursos y talentos en nuestras manos. Conforme a lo que hagamos y a cómo respondamos, así es como Dios entrega y pone los recursos en nuestras manos. Así que cuando Dios pone 5 talentos en una persona, Dios en otra 2 en otra persona y 1 a la otra persona, ¿será Dios injusto? ¿Será Dios injusto? ¿O será que Dios quiere que todos vayamos prosperando y creciendo en las cosas y conforme vamos avanzando, creciendo, progresando en nuestras habilidades, Él nos va a ir dando más responsabilidad? Es obvio, no le vas a dar la misma responsabilidad a un niño de 5 que a un joven de 15. No es lo mismo la responsabilidad que le das a un joven de 15 que a un hombre maduro, a una persona madura de 25 o 30 años. A todos Dios pone la oportunidad, a todos por parejo. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, conforme a su capacidad, a su habilidad. Y entonces se fue lejos. Versículo número 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, los puso a trabajar, los usó, hizo con los talentos, con los recursos, lo que se tenía que hacer con ellos. Luego hay ocasiones en que ves que un papá le dice al hijo o la mamá le dice al hijo: mijito, pero ¿de qué te sirve esa inteligencia que tienes? Porque se nota que el muchacho tiene una gran capacidad mental, pero poco la usa. ¿De qué te sirve, hijito mío? Las cosas que Dios pone como nuestra responsabilidad para administrárselas o a nuestro encargo son cosas que hay que ponerlas en acción, hay que ponerlas a trabajar. Aquel que había recibido 5 talentos fue, los puso en acción, los talentos. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué crees que sucedió? Ganó otros 5 talentos. Te voy a dar un ejemplo. Ahí en la oficina de David, mi yerno, él tiene un sistema para cada persona que va entrando a trabajar ahí a su oficina. Antes de que se encarguen y de que levanten un teléfono, conforme a las oportunidades que se están dando,
así como llega la persona, primeramente tiene que entrar en un periodo de capacitación y él mismo se encarga de entrenarlos y de capacitarlos de cómo responder un teléfono, de cómo se hacen las ventas, cómo se atiende un cliente, y después de eso, de esa capacitación que luego te puede llevar 2 o 3 semanas a diario, antes que empieces tu día de trabajo. Antes que empieces para atender a tu primer cliente, primeramente se te exige que sigas capacitándote. Tienes 5 minutos, tienes 10 minutos, pero tienes que seguirte capacitando. Entonces, si una persona recibió 5 talentos, es porque había sido capacitada en administrar esos 5 talentos. Si una persona recibió 2, ha sido capacitada en manejar esos 2 talentos, de tal manera que cuando la persona los pone en acción es porque sabe qué hacer con ellos. ¿Y yo cómo sé qué quiere Dios que haga? Aquí está la palabra. Aquí están sus instrucciones. ¿Dónde voy a poner mis ojos? ¿Dónde voy a poner mis oídos? ¿Qué voy a hacer con los recursos? En la palabra están sus instrucciones. No nos dejan para que nosotros resolvamos. Aquí están los fundamentos. Aquí está el cimiento en la palabra. Lo que Dios quiere que hagas con tu mente, lo que Dios quiere que hagas con tus habilidades, con tus dones y puestos al servicio de Él. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando pones en acción los talentos conforme a lo que aquí dice, lo que va a suceder es lo que pasó aquí. Fue el hombre que había recibido 5 talentos, los puso en acción y ganó. Ganó otros 5 talentos. No te quiero decir que durante el tiempo no pueda haber arribas y abajos, pero al final ganó, terminó ganando, prosperando, mejorando, adelantando. Tengo un amigo, Polo, y hace algunas semanas platicaba yo con mi cuñado Moy y estábamos comentando acerca de la guitarra y hablábamos de cómo desde la preparatoria, al igual que mi cuñado, ¿verdad?, se han metido en la guitarra, pero especialmente cuando hablé en esa ocasión con Polo, me llamó la atención lo que me dijo, porque tenía algunos años de no verlo y recordando esos tiempos de la universidad, de la preparatoria, de las serenatas y la guitarra y todo eso. Le digo, oye, ¿y cómo va la guitarra, Polo? Y me dice, qué bárbaro, Raúl, ahora toco mucho mejor. Pero te pregunto, ¿por qué crees tú que él me pueda responder, ahora toco mucho mejor? ¿Será porque se olvidó de la guitarra o será porque estaba en ello? ¿Será porque ya no volvió a tocar la guitarra y solito se dio? Tengo que aprender. Tengo que aprender a estar dispuesto a hacer el esfuerzo. Aquel que empieza levantando 5 kilos, al rato levanta 10. Aquel que está levantando 20, al rato va a levantar 50. El que levanta 50, cuando está ejercitándose y lo está poniendo en práctica, al rato va a estar moviendo un peso mayor. Igual el que tiene habilidad para los números, igual al que tiene habilidad para convencer a las personas, igual al que tiene ese don de hacer amigos. No lo escondas, úsalo. Pon a trabajar lo que Dios te ha dado. Tienes manos, tienes brazos, tienes piernas, tienes habilidades que Dios te ha dado. Gracias a Dios por su palabra. Bendita sea su palabra. Negoció, puso en acción los recursos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, verso 17, asimismo, el que había recibido 2 talentos, hizo lo mismo. Los puso en acción y cuando los pone en acción, ganó otros 2
talentos. ¿Te fijas que no depende de si son 2 o si son 5? Porque hay ocasiones en que, no, pues, así quien quiere hacer algo, para un mugrosillo, negocillo ahí que va empezando. Ay, mira cómo va empezando y quieres empezar con un imperio. Las cosas no principian como un imperio. No menosprecies el día de las pequeñeces, no menosprecies el día cuando estás empezando chiquito y pequeño, porque si hacemos las cosas como dice la palabra, vas a terminar prosperando. ¿Qué nos ha estado hablando el Señor? ¿Qué nos ha estado diciendo el Señor? Amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que estés bien de salud, así como prospera tu alma. ¿Cómo prospera mi alma con lo que estoy aprendiendo? Si aprendo a hacer las cosas como Él dice y me empeño en hacerlas, las pongo en acción, las pongo a trabajar. Verso 18. Pero el que había recibido uno, ¿qué crees que hizo? Pues no crees que a este se le ocurrió hacer un hoyo, se le ocurrió hacer un pozo. Fue, cavó en la tierra y escondió lo que le había sido dado, lo que le había sido encargado para administrar. Fue y escondió el dinero de su señor. Eso fue lo que se le ocurrió el que recibió uno. Y después de mucho tiempo, verso 19, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. No te olvides que lo que estamos viendo es un ejemplo de la vida real que nos está mostrando cómo funcionan las cosas espiritualmente, cómo son las cosas en el reino de Dios. Todas estas cosas que Dios te ha dado, el encargo de que las manejes desde tus características, habilidades y los recursos que pone en tus manos, un día el Señor va a pedir cuentas. A ver, Raúl, José Manuel, Patricia, Robert, Edgar, a ver, háganse para acá. A ver, hazte tú para acá y vamos a arreglar cuentas. Vamos a hacer cuentas. ¿Qué quiere decir vamos a hacer cuentas? Que te van a checar. ¿Qué hiciste con lo que te fue entregado a manejar, con lo que se te encargó? ¿Qué hiciste? Un día nos van a llamar a cuentas. Y otra cosa bien importante, que cuando se van a hacer cuentas, el que va a hacer cuentas contigo, que es Dios, nos pudiéramos imaginar, pues ahí voy a salir con cualquier novedad. Él sabe todo, Él conoce todo, Él entiende todo. Y cuando vayamos a hacer cuentas con Él, no le vamos a poder salir, decimos a la ranchera, con cuentas mochas. No vamos a poder hacer eso. Vino aquel hombre después de tiempo y arregló cuentas con ellos. Verso 20. Llegando el que había recibido 5 talentos, el que había recibido 5 trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, qué bueno. Mira nada más, te dejé encargado de 5 talentos. Ve cómo han sucedido y cómo han resultado las cosas. Y el hombre aquel le dijo, bien, bien hecho, bien has hecho. Y luego le dice, bien, buen siervo. Volviendo al ejemplo de los empleados, de cuando llegas a tener a alguien ahí y que tú estás encargado. Va a llegar el momento en que digas, aquel es muy buen empleado, aquel, ¿sabes qué? Es mal empleado, es un mal trabajador, es un mal dentro de la compañía. Bien hecho, aplausos, buen siervo y fiel. Porque no nada más estaba en hacer las cosas como se debían de haber hecho, fiel.
no me das la espalda, porque cuando había que traer los otros, volviste y trajiste los otros 5 que se habían ganado. A lo mejor te podías haber quedado con 1 o con 2, pero has sido fiel. Y regresando de nuevo al ejemplo, oye, ¿a quién vas a dejar encargado mientras tú no estés? ¿Por qué no dejas a aquel? Aquel es buenísimo, aquel de veras sabe hacer las cosas, pero al mero centavo. Sí, es cierto que todo lo hace muy bien, pero prefiero dejar al otro. ¿Pero por qué? Porque aquel me da la espalda en cualquier momento, no cuento con él, él no está conmigo, aquel no es tan bueno, pero ¿sabes qué? Lo cuento con él, no me va a dar la espalda. Muy bien, buen siervo y fiel. Y la bendición, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, amado mío. Yo deseo, amado mío, que te vaya bien, que prosperes en todas las cosas, que estés bien de salud. Pero así como estás aprendiendo que Dios te encarga las cosas, pone en tus manos habilidades, características, dones, talentos, recursos que hay que manejar para Él. Y mientras los ponemos en acción, y los ponemos en acción de acuerdo a como Él dice y manda en su palabra, automáticamente mi alma está prosperando, mi alma está creciendo y Dios bendice el encargo que Él me dio, las responsabilidades que estoy tomando. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Tenías 5, ahora tienes 10. Sigue igual y te voy a poner sobre 20, sobre 40, sobre 100, sobre 1000. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y sabes qué? No es fría la situación. Cuando eso está sucediendo en nuestras vidas y nuestros dones espirituales inclusive, con mayor razón, se están poniendo en práctica, hay un gozo, hay una alegría en el corazón de Dios. Bendito sea el Señor. Y le dice el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Gózate conmigo, entra en el gozo de tu Señor. Ven y gózate conmigo, alegrémonos, estemos contentos, felices y vamos adelante. Verso 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado también otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Será justo Dios? ¿Será justicia como Dios hace las cosas? Entra en el gozo de tu Señor. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento y que se le ocurrió ir a hacer un pozo y esconder ahí el talento, viendo lo que estaba sucediendo, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. Y se refiere a Dios. ¿De qué habla? ¿De qué habla este hombre? ¿Qué es lo que leo en la Escritura? ¿Qué leo acerca de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios? ¿Qué leo acerca del amor de Dios? Te conocía que eres hombre duro, que ciegas, que levantas una cosecha, que ciegas donde no sembraste. ¿Pero cómo? ¿Que no es Dios el que le puso ley a todas las cosas? Que cuando pones una semilla en el suelo, la semilla va a brotar y luego va a dar fruto. ¿Que no es Dios el que hizo eso? Y esto está diciendo el que te conocía, te conozco, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no has desparramado.
por lo cual tuve miedo, porque sé que eres malo, sé que eres un Dios de juicio, sé que eres un Dios que anda atrás con el chicote en la mano y anda viendo a ver en qué me equivoco. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Cuando te fijas en las palabras de los demás, las palabras fueron sencillas, las frases fueron cortas. Me diste 5, aquí están otros 5. No hubo ninguna otra palabra. Y este está hablando, ya ha hablado 3, 4, 5, 6 veces más que los demás y está metiendo cosas en la conversación que no tienen ni sentido. Aquí tienes lo que es tuyo. Alguno de los esclavos en algún momento, el de 5 o el de 2, dijo, lo tuyo, lo mío. En ningún momento. Me diste 5, aquí están los otros, etc. Ni es tuyo ni es mío. Ahí está nada más. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo, siervo malo, un empleado malo, que no sabe hacer las cosas, que no sabe responder, siervo malo y negligente. Esta palabra la busqué en el diccionario y es importante que te lea la definición del diccionario. Siervo malo y negligente. ¿Quién es una persona negligente? Una persona que no pone el cuidado, que no pone la aplicación, el esfuerzo, la diligencia que son necesarios en lo que se tiene que hacer, en especial en el cumplimiento de una obligación o de una responsabilidad. Señor, que un día, cuando me tope delante de ti, pueda escuchar de tu boca que me dices, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel, y no que tengas que decirme, siervo malo y negligente, que no hice, que no utilicé, que no puse el cuidado, que no puse lo necesario, el esfuerzo y el cuidado para cumplir con la obligación que yo tenía contigo. Y conforme a su palabra, Dios lo juzga. Siervo malo y negligente, el hombre aquel que llegó, le dice, ¿sabías que recojo una cosecha donde no sembré? Que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero cuando menos a los banqueros. Y cuando yo hubiera llegado, hubiera recibido lo que es mío. Así como habló, así le están respondiendo. Aquí tienes lo que es tuyo. Pues se lo hubieras dado a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío, más los intereses. Verso 28. Talento no usado, talento mal usado, talento quitado. Verso 28. Quítenle pues el talento y denlo al que lo sabe manejar bien. Dénselo al que tiene 10 talentos. Quítenle pues el talento. Talento no usado. O no pones la responsabilidad, la aplicación, no pones el esfuerzo necesario en hacer las cosas, ese talento va a desaparecer. Hace un momento que hablaba del talento para la guitarra de mi amigo Polo y que decía, ahora toco mucho mejor, y te decía yo, ¿y por qué crees? Porque ¿tú crees que dejó la guitarra en un lado? Si la hubiera dejado en un lado, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor los dedos ya no estarían con la misma habilidad, ya hubiera perdido el sentido. Talento no usado o talento usado equivocadamente, mal usado, talento quitado. Esa es palabra de Dios. Versículo número 30. Y a este siervo inútil, a este empleado, a este esclavo que no sabe hacer las cosas, échenlo fuera. Largo, fuera. Échenlo en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir
de dientes. Si no tengo cuidado de los dones espirituales, si no los sé usar, si no tengo la responsabilidad que se requiere en ello, voy a terminar lejos, muy lejos de la presencia de Dios. ¿Qué aprendimos? Amado mío, yo deseo que te vaya bien, que te vaya muy bien, que seas prosperado en todas las cosas, en todas las áreas de tu vida. No andamos atrás de Dios por un penny, por un níquel, por un peso. Andamos atrás de Dios para hacer su voluntad. Andamos atrás de Dios para ser buenos siervos. Yo deseo que te vaya bien, que estés bien de salud. Pero así como estoy aprendiendo, Él me ha dado vida, Él me ha dado características, Él me ha dado un cuerpo, Él me ha dado habilidades en mi mente, habilidades físicas. Él me ha dado talentos y dones especiales, pero son de Él, son para Él. Y mi responsabilidad es quedarle bien a Él. Mi responsabilidad es, Señor, esto me encargaste y aquí lo hice como tú mandas. Un día quiero escuchar de ti. Buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor.